Hola a todos, en este video trataremos el tema del socialismo y sus impactos. Para comenzar a hablar del socialismo tenemos que saber a qué se refiere este concepto. El socialismo es una doctrina económica y sociopolítica, la cual se basa en la administración colectiva de los medios de producción, así como de la propiedad. Pero, ¿cuáles fueron las causas por que el socialismo se derrumbara? Estas son: la notable crisis económica que se experimentaba en esos tiempos, el final de la guerra con Afganistán, la negación ante el apoyo militar pedido a Gorbachov, la reforma perestroika y la transparencia de información llamada Glasnost, ambas impulsadas por el anterior ya mencionado Mikhail Gorbachov en 1985. La perestroika afectaba principalmente el factor económico al tener corrupción de gobernantes, bloqueo de comercialización referente a Estados Unidos y un representativo aumento del precio en el petróleo. Por otra parte, el Glasnost, inmiscuido en la política, el cual demostraría la censura de prensa, promovería el debate y la participación y acabó con la represión hacia los disidentes. El freno que hubo en la economía soviética y su desarrollo que viene desde el Brezhnev, época que tuvo lugar en 1964 a 1982. El Tratado de Belavecha, el cual constaba en la creación de la Comunidad de los Estados Independientes, firmado por Rusia, Bielorrusia y Ucrania, el 8 de diciembre de 1991, fecha en que fue creado y representaba la desintegración de la URSS. 91. Nace y sustituye a la URSS, en ese entonces, la Comunidad de Estados Independientes, al mandato de Boris Yeltsin, con 15 exrepúblicas soviéticas y a la cabeza la Federación Rusa. Y por último, el fin de la Guerra Fría. Alcances y límites del modelo de economía social de mercado, el caso de China. Al hablar de ejemplos de modelos de mercado que han sorprendido y avanzado muy rápidamente, uno de los mejores es el de China, pero ¿a raíz y costa de qué? 30 años después de la fundación de la República Popular China, en 1949, el sistema que había elegido el gobierno fuera aplicado fue el de la economía planificada, guiado por algunas dependencias gubernamentales con el fin de diseñar y desarrollar el aspecto económico desde diversos enfoques, llegando a una evolución estable. Sin embargo, fue hasta 1992 cuando China decidió cambiar sus reformas y metas al establecer un sistema de economía socialista en su mercado. Fue sino hasta el año 2003 que explícitamente se definirían las metas a un nivel perfeccionista dentro de este mercado social, así como lo que se debía hacer paso a paso para poder alcanzar tal meta. Esto va basado en la correcta planificación de visión de conjunto al desarrollo de las zonas tanto rurales como urbanas y diversas regiones, desarrollar los aspectos socioeconómicos, una armonía entre naturaleza y humano, así como el desarrollo nacional y mayor apertura al exterior, acrecentar el papel del mercado en cuanto a recursos, la vida de las empresas y su competitividad, el control macroeconómico y un justo control de la sociedad y ofrecer servicios públicos a fin de mantenerla con una sana calidad de vida. Modelo de los gansos voladores. Aquí se ve el desarrollo de un modelo llamado Genko Keita, la banda de los gansos voladores, también en su versión original de Akamatsu de los 60s, como en la versión de sus discípulos de los años 70s y 80s. Este modelo conduce a la sustitución de importaciones y a la nueva tecnología en una secuencia ordenada que va acompañada de transferencias tecnológicas de los países más avanzados a los seguidores. Todo este proceso económico comenzó en Japón para después continuar en Corea. Sin olvidar las políticas industriales de los gobiernos de estas naciones, vemos el apoyo de Estados Unidos y cómo esto ayudó a favorecer el proceso de crecimiento. El modelo original de Genko Keita. Este proceso habla de cómo un país poco industrializado empieza con la importación de ciertos productos provenientes de países más avanzados que él. Este volumen de importación se va acrecentando conforme su popularidad y aumento de demanda. Cuando su demanda ya es muy alta, este producto se empieza a crear dentro de sus fronteras, ya sea con capital de la nación, con inversión extranjera o con capital de ambos.
comenzando de esta manera la sustitución de importaciones. Con esto las importaciones de dicho producto comienzan a bajar, esto hasta saciar toda la demanda e incluso comenzar a exportar el producto que en un momento se importaba. Hasta este punto la tecnología para la elaboración de dicho producto es entendible y accesible para el país en desarrollo. Conforme este proceso se aumenta y se hace más en líneas de producción, la capacidad tecnológica del país y la experiencia obtenida por los trabajadores aumenta, a tal punto que este proceso se puede replicar para la creación de productos que requieren de mejor tecnología y mano de obra hasta llegar a los bienes de capital. Akamatsu resume el proceso describiendo 3 tipos de sucesos. Primero, para todos los bienes industriales existe un orden secuencial, de la importación a la producción doméstica y finalmente a la exportación. Segundo, el momento en el que las curvas de producción local y exportación superan la importación ocurre antes en los bienes básicos y después en los sofisticados, y similarmente antes en los bienes de consumo y después en los bienes de capital. Tercero, las curvas de importación caen en proporción al aumento de la curva de producción local y es probable que la curva de exportación comience a bajar más pronto o más tarde en el caso de los bienes básicos o de consumo y la curva de producción local de estos bienes también decline en el futuro. En este proceso se ve el progreso de forma intraindustrial e interindustrial. 1. La forma intraindustrial enseña el proceso por el cual lo creado en un sector industrial, ejemplo, químicos, empieza por productos muy básicos como jabones, hasta avanzar a productos más sofisticados como los bioquímicos. En la forma interindustrial, el proceso de cambio es en los sectores de poca demanda tecnológica, ejemplo, los textiles, a cambios en los sectores donde la demanda de tecnología es más avanzada, ejemplo, la tecnología. El proceso va generando a la vez diversificación en la producción industrial y en las exportaciones. El modelo de los 80s. En 1966, Raymond Vernon propuso su teoría del ciclo de producción, TCP. Vernon no hizo ninguna referencia al modelo de los gansos voladores, pero Akamatsu y sus discípulos enseguida vieron la conexión y utilizaron la TCP para desarrollar su modelo incorporado además a la experiencia de los años 60 y 70. La producción tiene un ciclo vital en el que se distinguen hasta 5 fases: introducción, crecimiento, madurez, saturación y declive. Fase 1. Introducción. El nuevo producto surge en un país de elevada renta, Estados Unidos, que garantiza la existencia de demanda. Fase 2. Crecimiento. El producto, el uso que hace de él y el proceso productivo se estandarizan. La demanda se expande internacionalmente. Fase 3. Madurez. La demanda sigue creciendo internacionalmente a menor ritmo. Fase 4. Saturación. La demanda deja de crecer, disminuyendo en los países de renta alta y aumentando solo en los países atrasados. Fase 5. Declive. La demanda se reduce globalmente, solo los países atrasados siguen produciéndolo y consumiéndolo. En ambos métodos no se asigna un papel al Estado, excepto permitir la libre importación. La experiencia de Vietnam. En los años 20, Ho Chi Minh introdujo las ideas marxistas en Vietnam y así creó el Partido Comunista de ese país. En febrero de 1930, estos movimientos desafiaron a las autoridades coloniales de Francia. Las comunidades ayudaron bastante a la independización de Vietnam de su colonizador Francia, con lo que en 1945 nació la República Democrática de Vietnam. En los acuerdos de Ginebra de 1954 se declaraba que Vietnam quedaba dividida en 2 Vietnam: Vietnam del Norte, República Democrática de Vietnam. Esta tenía que crear una sociedad socialista de acuerdo con un modelo soviético, y Vietnam del Sur, República de Vietnam, que era apoyada por Estados Unidos.
Esta separación trajo la llamada Guerra de Vietnam, en la que se enfrentaron ambos bandos, las guerrillas del norte contra las del sur y sus aliadas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto finalizó en 1975 con la victoria del norte. A los años siguientes se unificaron y siguieron un régimen socialista. En 1986 el gobierno inició la senda reformista que puso a Vietnam en el camino de la integración con la economía global. En 2002 el país ya contaba con diplomacia en la mayoría de las naciones. Esto le ha traído al país un crecimiento económico muy alto, lo que lo llevó a una entrada a la Organización Mundial de Comercio en el año 2007. Esperamos haya sido de su agrado. Gracias.